¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, les saluda Adriana Gómez, misionera de Lazos de Amor Mariano. Vamos a empezar como se comienzan las buenas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y renueva los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Se renovará nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola amigos, bienvenidos a su programa Historia de la Salvación. En nuestro programa anterior se nos mostraba cómo somos la máxima creación de Dios, cómo somos ese riesgo de amor que Dios quiso tomar al crearnos a su imagen y semejanza. Y a su imagen y semejanza porque nos dio la libertad. Y Él pensaba que tuviéramos esa libertad para amar y para amar sin medida como Él nos ha amado. Sin embargo, esta misma libertad nos ha llevado siempre a una escogencia entre el bien y el mal. Y es por eso que en nuestro programa anterior se nos mostraba cómo nuestra vida es un constante combate espiritual. En nuestro programa de hoy vamos a ver un tema muy lindo y es que la humanidad herida tiene salvación. Y lo vamos a meditar mediante un resumen del diluvio explicado en estos 8 siguientes momentos. El primero es: la humanidad estaba perdida. El segundo, la elección de Noé fue una vocación. El tercero, el arca de Noé. El cuarto, Dios vuelve a empezar, borrón y cuenta nueva. El quinto, la nueva acción de Dios. El sexto, la alianza, el arco iris. El séptimo, la fe y la esperanza. Y por último, el octavo, la recreación o salvación. Entonces, como les decía amigos, nuestro programa es La humanidad herida tiene salvación. El primer momento es: la humanidad estaba perdida. Y estaba perdida porque se encontraba en total desobediencia con la ley de Dios, con malas costumbres como la idolatría, como la perversión, el egoísmo, el desamor. Era demasiada la maldad, dice el libro del Génesis, y Dios piensa en limpiar la tierra. Y dice: voy a enviar un diluvio a la tierra para que extermine a todo viviente que respire bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Ya que el pensamiento del hombre tendía siempre al mal, estaba en total desorden y desobediencia. En Génesis 6:6 dice: se arrepintió Dios de haber creado al hombre y se afligió su corazón, ya que la humanidad se había convertido en totalmente lo contrario para lo que Él había creado. Y meditemos un poquito por qué se afligió el corazón de Dios, porque Él sabía que muchas almas se habían de perder en ese diluvio que Él iba a enviar, y no solo morir, sino perder eternamente. Por esto Dios sentía afligido su corazón, porque también a ellos los amaba profundamente. En el segundo momento vamos a ver la elección de Noé, que fue una vocación. Noé nos ayuda a comprender y a vivir la palabra de Dios. Noé no es un personaje de grandes discursos, sino más bien un hombre humilde y sabio y justo. Noé era sal y luz en ese momento de su historia para una humanidad que estaba perdida, que tenía el corazón dañado y que se burlaba de él y de su familia por seguir la ley de Dios. Noé se había conservado justo en medio de la general corrupción de su civilización, y es por esto que el Señor lo elige y lo llama. Lo elige y lo llama para que construya un arca y se salve él junto con su familia y junto con una pareja de cada especie animal del diluvio que Dios habría de enviar sobre la tierra. También resaltamos que Noé en su generación era diferente y brillaba. ¿Por qué? Porque tenía 3 grandes virtudes. Era que era un hombre justo, un hombre humilde y un hombre que caminaba de acuerdo a la ley de Dios. Él llevaba una vida modelada a la ley de Dios y así también guiaba a su familia por la misma ley de Dios. Y pensemos que sin esta vida justa y santa de Noé,
Dios no hubiera tenido un punto de referencia para darle una nueva oportunidad a la humanidad, ya que el diluvio es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado en su amor. Y después de Dios, nadie como María. En el tercer momento vamos a hablar del arca de Noé. El arca de Noé es el símbolo de todo pueblo, el símbolo del resto de Israel que estaba llamado a salvarse de las aguas devoradoras del diluvio. Un arca de salvación también en nuestra Iglesia Católica, que Jesús nos dejó para nuestra redención eterna. Dios no le dijo a Noé vas a construir varias arcas, sino que le dijo vas a construir un arca. Asimismo, Jesucristo no habla de iglesias, Él habla de una sola iglesia, para que allí tengamos su palabra, los sacramentos, la Santa Eucaristía, la vida en comunidad y las herramientas de salvación. Cuando nosotros recibimos el bautismo, hermanos, nos hacemos uno con Jesucristo, que es el arca de la salvación. En Génesis 7:1-3, Dios ordenó a Noé que entrara al arca, junto con su familia y con una pareja de cada especie animal, macho y hembra. Noé, como líder de este proceso, él verifica que todo esto se cumpla, que entre su familia, que entre cada uno de los animales y al final entra él. Y quien cierra el arca es Dios. Asimismo, hermano, esto nos lleva a meditar que durante nuestra vida Dios nos da muchas oportunidades, gracias. Él nos está llamando constantemente, pero va a haber un momento de la vida en que vamos a querer entrar y ya no es posible. Esto lo tenemos que ver de la siguiente forma. Nosotros, que ya estamos en la Iglesia Católica por gracia de Dios, y bendito sea Dios, debemos estar de una forma activa, viendo a nuestros hermanos, lanzándoles salvavidas, ayudándolos en su conversión, para que estos no se hundan en el diluvio del pecado, de la muerte, del mundo y de la carne que se los quiere devorar. En un cuarto momento vamos a ver cómo Dios vuelve a empezar, cómo Dios hace borrón y cuenta nueva. En el Génesis 8:1 dice: y Dios se acordó de Noé y todos los animales que estaban en el arca. Entonces Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. Más adelante el Génesis nos cuenta cómo Noé deja volar una paloma y ésta regresa con una rama de olivo en su pico. Esto le hace pensar a Noé que las aguas están descendiendo, pero que la paloma no encontró aún dónde quedarse. Es por eso que él tiene una prudente espera de 7 días y nuevamente deja volar la paloma. Y esta ya no regresa. Esto le hace meditar a Noé que es tiempo, que es momento de salir junto con su familia y los animales del arca. Luego de una espera de 40 días y 40 noches en los que llovió constantemente, y luego por 150 días más la tierra quedó totalmente cubierta de agua. Así, hermanos, miremos cómo nosotros cuando oramos, cuando pedimos, no podemos ponerle un cronómetro a Dios. Nuestro tiempo es diferente al tiempo de Dios. Lo que tenemos es que tener como Noé la fe firme y la certeza de que Dios está con nosotros, aún en esos momentos difíciles, y que de todo mal Dios siempre saca un bien. También es oportuno valorar cómo Dios hace borrón y cuenta nueva con nosotros mediante el santo sacramento de la confesión, de la reconciliación. Dios nos perdona, nos da su gracia y su amor para que continuemos perseverando en este camino hacia el cielo. Y después de Dios, nadie como María. En el quinto momento vamos a ver la nueva acción de Dios, la cual consiste en no dejar de confiar siempre en nosotros, en el ser humano, ya que Él nos quiere libres y Él no se cansa de crear y recrear constantemente nuevas personas, nuevos seres humanos, a los que llama a la santidad y a la felicidad. Pues durante toda la historia, el demonio siempre nos ha hecho creer que no se puede ser feliz y obediente a la vez. Por tanto, es necesario pedir al Señor la gracia, su sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Él a cambio nos pide que siempre tengamos una confianza firme e inquebrantable hacia Él. En el sexto momento vamos a ver la alianza, el arco iris. Dios promete que no habrá un diluvio semejante. En Génesis 8, 12 al 17, con la aparición del arco iris, dice Dios:
esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todos los seres vivientes y todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco sobre las nubes de la tierra en señal de mi promesa. Hermanos, qué lindo sería que cuando nosotros vemos el arco iris en el cielo, le contemos también este significado, esta historia de amor y esperanza que desde siempre Dios ha construido con nosotros, a los niños, a las nuevas generaciones. Les comparto que yo lo hablé con mis hijos en la preparación de este programa, les conté este significado y para ellos fue muy bonito, muy especial verlo de esta forma, porque aún hoy vemos el arco iris, vemos reflejada esa promesa de Dios. Y finalmente la tierra se seca y Noé piensa, es momento de salir del arca junto con su familia, junto con los animales que él había resguardado en el arca. Y lo primero que hace Noé al estar en tierra es una ofrenda a Dios, y le ofrece los animales puros, le ofrece lo mejor. Esto nos da pie para saber que nosotros siempre debemos ofrecerle lo mejor a Dios, ser hijos agradecidos, ser su propio amor con nuestros hermanos y con la iglesia. Este gesto de Noé sella la alianza, la nueva alianza. La ofrenda de Noé hace que Dios se sienta contento, feliz de haberle dado esa nueva oportunidad a la humanidad, y es el sello de la alianza. En el séptimo momento vamos a ver la fe y la esperanza. La fe y la esperanza son virtudes que Dios nos pide que tengamos hacia Él, ya que Él las tiene para con nosotros. Noé tenía una fe firme, inquebrantable. Él no le estaba haciendo tantas preguntas a Dios. Él simplemente confiaba en Él. Él decía, manos a la obra. Él confiaba que la palabra de Dios era promesa que se habría de cumplir. Por eso nunca dudó de si el diluvio se iba a dar o no. Él empezó manos a la obra, impetuosamente, junto con su familia, a la que él guiaba, por la que él luchaba. En esta construcción, que no fue de un día para otro, que fueron varios años en construir el arca, junto con su familia, él fue afianzando esa fe, esa esperanza en Dios, junto con su familia, martillazo a martillazo, en obediencia de él y de su familia. En Génesis 6:15 en adelante, Dios le dio a Noé todas las instrucciones para construir el arca. Le dijo cómo iban a ser sus medidas, su arquitectura, su diseño. Y Noé dijo, adelante, yo confío. Y él sabía que Dios iba a estar siempre con él. Esto nos afirma que cuando el Señor nos llama para algo, Él siempre nos da su gracia, Él siempre nos acompaña. Nosotros simplemente ponemos el 1% y Dios pone el 99%. Es por eso que Dios se agrada y quiere que siempre le digamos un sí, como el que le dio María. En la actualidad que vivimos, nosotros debemos ser como Noé, tener una fe y una esperanza firmes para estar siempre con Dios, para cumplir la misión que Él nos ha encomendado, y sobre todo esa misión que la de Noé fue construir el arca y salvaguardar a una parte de la humanidad que era su propia familia y los seres vivos, los animalitos. Para nosotros esa misión, la primera, es la de nuestro estado de vida, como esposos, como solteros, como padres, como consagrados, como niños. Todos tenemos una misión en el momento en que estemos en la vida, y Dios nos da la gracia para cumplirla, para santificarnos en ella. También es una misión muy importante la de evangelizar, la de llevar a Dios a nuestros hermanos, la de ser misioneros, de evangelizar y de ser guerreros dispuestos a la batalla, como lo dice el himno de Cristo Rey. Continuamos, hermanos, con nuestro octavo momento y último, la recreación o salvación. En un nuevo orden se repiten todas las ideas de la creación, donde Dios, por medio del perdón después del diluvio, nos muestra que Él siempre está creando y recreando constantemente. Además nos muestra que es un Dios liberador, porque nos libra del pecado, nos conduce a la tierra de la promesa, donde se cumplirán todas sus bendiciones. En ella vemos reflejados algunos aspectos del relato de la creación.
Esto nos indica que existe alguna similitud entre los dos textos y por lo tanto podemos hablar de una recreación. Vamos a nombrar algunos aspectos similares en los cuales Noé y la genealogía de los pueblos hacen parte primordial. Entonces, la creación y la recreación. En la creación, la mención de las aguas recuerda al estado primitivo en que se encontraba la tierra antes de la creación de Dios. En la recreación, al terminar el diluvio, luego de 40 días y 40 noches de lluvia, la tierra quedó totalmente cubierta de agua por 150 días más. En la creación, cuando las aguas se separan y al reunirse debajo de los cielos aparece la tierra. En la recreación nos dice que por medio del soplo divino de Dios empiezan a descender las aguas, a mostrarse la vegetación y la tierra. Siguiendo con esta línea de reflexión, en el texto de la creación nos dice que se hizo durante 7 días. Y en la recreación, la primera vez que Noé envió a la paloma, esta regresa con la ramita de olivo en su pico, y Noé pues se da cuenta que aún las aguas no han descendido, y él espera 7 días más, los mismos en que fue creado el cielo y la tierra. En la creación, los árboles predilectos del jardín del Edén eran los olivos. En la recreación, la palomita vuelve con la rama de olivo en su pico, mostrándonos el nuevo Edén que Dios tiene para nosotros. En el texto de Génesis, en la creación, en el Génesis 1, nombra a las especies como el ganado, las aves y los reptiles. En la recreación también nombra a estas especies que son las que Noé salvaguarda junto con su familia en el arca. Y finalmente, en la creación, Dios en el Génesis 1:28 le da las indicaciones al hombre y a la mujer de ser fecundos, de reproducirse y llenar la tierra. Y en la recreación, en el Génesis 9, dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y a todas sus descendencias y les dijo: multiplíquense y pueblen la tierra. Por tanto, vemos que Dios siempre ha puesto esa esperanza en la familia. Así, hermanos, concluimos esta breve meditación. Tengamos en cuenta que no debemos tener nunca miedo de emprender nuevos proyectos de la mano de Dios. Recordemos que el arca fue construida por una aficionada y el Titanic por unos profesionales. Es así como corroboramos que de la mano de Dios todo es posible. Vamos a continuar con nuestro tema, con nuestro hermano misionero Gonzalo Rivera. Y después de Dios, nadie como María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Mi nombre es Gonzalo Rivera, soy misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa Historia de Salvación. Vamos a continuar viendo lo que es nuestra historia, de la cual tú y yo hacemos parte. Hoy vamos a ver lo que nos narra el capítulo 11 del Génesis. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y Yahvé dijo: veo que todos forman
un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ir analizando lo que nos narra la Sagrada Escritura sobre la Torre de Babel. Nos dice que todo el mundo tenía un mismo idioma. Cuando habla de todo el mundo, está hablando de lo que fue la descendencia de Noé, los elegidos de Dios cuando decidió lo del diluvio. Entonces los que subieron a la barca sabemos que fue Noé y fueron sus 3 hijos, que fueron Sem, Can y Jafet, junto con sus esposas y las diferentes especies de animales. Fueron los que el Señor les encargó poblar nuevamente la tierra. Ellos estaban poblando nuevamente la tierra, ya habían crecido, ya había un buen número de humanidad nuevamente. Se encontraban en Oriente y de allí empiezan a emigrar, empiezan a recorrer en la tierra hasta llegar a una llanura de Shinear. Y allí deciden construir una ciudad en una torre que llegue hasta el cielo, para ya no seguir esparciéndose por el mundo, sino quedarse ahí. Dice la Sagrada Escritura que querían que esta torre fuera hacia el cielo, querían ser famosos, querían tener reconocimiento, querían ser poderosos. Y es ahí en ese momento donde se apartan de lo que fue lo que Dios les había encargado. Dios baja, dice que baja a ver cómo está lo de la construcción de lo que es esta torre, y ve que ellos manejan un mismo idioma, que tienen las mismas expresiones, se comunican bajo una misma lengua. Y ve Dios que cuando ellos deciden formar esta ciudad, ya su corazón se está apartando de Él, como lo había pasado anteriormente, antes del diluvio. Entonces Dios decide que debe confundir sus lenguas para que no puedan continuar adelante con sus planes. Entonces ellos, al no poder como comprenderse, en el momento que Dios confunde sus lenguas, ellos vuelven nuevamente y se dispersan. El Señor hace esto, o sea, Dios decide hacer esto no porque sea un Dios malo, porque sea un Dios egoísta. Podemos ver que
que Él solamente quería cuidarlos de que su corazón se siguiera apartando de Él, que se siguiera llenando de soberbia, de orgullo, de querer ya no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de los hombres, hacer la voluntad de sí mismo. Esta torre querían hacerla que llegara hasta el cielo. Nuevamente, como al inicio de la creación, o sea, lo que vemos, lo que pasó con Eva, que comieron del fruto prohibido para ser como dioses, para estar a la altura de Dios, inclusive por encima de Dios. Y es por eso que Dios decide confundirlos, para que no pase con la humanidad nuevamente lo que había pasado antes del diluvio, que se llenaron de soberbia, se apartaron totalmente de Dios. Entonces Dios decide en este momento confundir su lengua y ellos continúan nuevamente poblando la tierra. Ya en esos momentos, pues como no se comprendían muy bien, cada uno como que se fue yendo reuniéndose como con los que se podía comprender, según la lengua que en esos momentos pues hablaban. Tal vez por eso podemos ver de la diferencia de tantos idiomas, que en cada país es un idioma diferente. Entonces, muchas veces, tal vez eso es lo que pasa en nuestras vidas, que muchas veces culpamos a Dios porque tal vez no salen las cosas como nosotros las planeamos, que un viaje, que bueno, diferentes maneras que tenemos de pensar, de actuar, pero tal vez hay momentos donde las cosas no salen de la mejor manera o no como nosotros las pensamos, pero es ahí donde debemos revisarnos. Tal vez nos estamos apartando de los caminos de Dios, por eso vemos que hay tanto sufrimiento, que hay tanto dolor, que hay tanta confusión hoy en día en el mundo, porque es un mundo que ha apartado su corazón de Dios, un mundo que hoy en día no quiere saber nada de Dios, que se ha abandonado totalmente en lo que son los enemigos de nuestra alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Y es ahí donde dicen hallar felicidad, y vemos que no es así, que cuando Dios quiere cuidar de nosotros como buen padre, como un padre que nos ama, tal vez hay momentos en nuestra vida que no lo podamos comprender, y vemos que eso fue lo que pasó en este momento ahí en Babel. Ese fue como que el punto por el cual Dios decide en confundir sus lenguas, porque este llamado al cual Dios les había hecho, o sea, Dios los había escogido para una misión, para un propósito, y ya ellos no estaban haciendo las cosas en torno a ese propósito, sino se habían desviado. Y eso es lo que pasa con el ser humano cuando quita su mirada de Dios y la pone en el mundo. Por eso
es que hoy en día podemos ver la confusión que hay en el mundo entero, porque ya no es Dios el que habita en nuestro corazón, sino tenemos en nuestro corazón los deseos de nosotros los hombres. Tal vez hemos perdido ese deseo de querer ir al cielo, de ser santos. Por eso hoy quiero invitarlos a que le demos gracias a Dios, porque hoy estamos acá en esta parte de la historia, porque podemos ver que así como en este momento del diluvio pensó en Noé, pensó en sus hijos, en su esposa, en las esposas de sus hijos, en cada uno de las diferentes especies de animales, también pensó en nosotros, porque ya Dios nos había escogido para ser parte de esta historia, una historia que comenzó con la creación del mundo. Después del diluvio, pues quedó la familia de Noé, de la cual pues hoy todavía estamos nosotros. Somos como descendencia de esa familia de Noé. Por eso quiero invitarte que ahí, desde donde estés, cierres un momento tus ojos, sientas la presencia de Dios ahí en tu corazón, que le pidas la gracia a ese Padre que nos ama, que nos cuida, que si muchas veces no logramos comprender lo que es su plan en nuestra vida, que tal vez muchas veces por la soberbia, por nuestro orgullo, no podemos escuchar su voz en nuestro corazón. Por eso vamos a darle gracias, porque desde el principio de la creación ya estábamos en el corazón de este Padre que nos ha adoptado como hijos suyos, este Padre que nos ama y que nos cuida, quien que muchas veces nos comprendamos, sabemos que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Por eso te pedimos a la Santísima Virgen María que sea ella quien nos dé la gracia, ella que fue siempre fiel, que siempre supo aceptar la voluntad de Dios, que nos ayude a caminar en pos de Él, en hacer vida el Evangelio, que nuestra vida sea un Evangelio viviente, que busquemos siempre no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Desde ya quedan súper invitados a nuestro próximo programa, donde estaremos hablando sobre nuestros patriarcas, sobre lo que es el Dios de Abraham, nuestro Padre en la fe. Queremos
invitarte a que te suscribas a nuestro canal dándole clic en la campanita, que sigas compartiendo con nosotros esta historia de la cual hacemos parte tú y yo. Entonces desde ya invitarlos a que sigan conociendo todo esto del Antiguo Testamento para así prepararnos y poder entender mucho mejor el Nuevo Testamento. Recuerda que tú también haces parte de esta historia y después de Dios nadie como María.